Bueno, continuando con el libro de La sombra del viento. Nuria Montfort, Memoria de Aparecidos, 1933-1955. No hay segundas oportunidades, excepto para el remordimiento. Julián Carax y yo nos conocimos en el otoño de 1933. Por entonces yo trabajaba para el editor Joseph Cavestany. El señor Cavestany le había descubierto en 1927, durante uno de sus viajes de prospección editorial a París. Julián se ganaba la vida tocando el piano por las tardes en una casa de Alterne y escribía por las noches. La dueña del local, una tal Irene Marceau, tenía tratos con la mayoría de editores de París y gracias a sus ruegos, favores o amenazas de indiscreción, Julián Carax había conseguido publicar varias novelas en diferentes editoriales con resultados comerciales desastrosos. Cavestany había adquirido los derechos exclusivos para editar la obra de Carax en España y América del Sur por una suma irrisoria. Que incluía la traducción de los originales en francés al castellano por parte del autor. Confiaba en poder vender unos 3,000 ejemplares de cada una, pero los dos primeros títulos que publicó en España fueron un rotundo fracaso. Apenas se vendieron un centenar de ejemplares de cada uno. Pese a los malos resultados, cada 2 años recibíamos un nuevo manuscrito de Julián que Cavestany aceptaba sin poner reparos, alegando que había suscrito un compromiso con el autor, que no todos eran los beneficios y que había que promocionar la buena literatura. Un día, intrigada, le pregunté por qué continuaba publicando novelas de Julián Carax y perdiendo dinero en el empeño. Por toda contestación, Cavestany fue hasta su estantería, tomó una copia de un libro de Julián y me invitó a que lo leyese. Así lo hice. 2 semanas más tarde los había leído todos. Esta vez mi pregunta fue cómo era posible que vendiésemos tan pocos ejemplares de aquellas novelas. No lo sé, dijo Cavestany, pero lo seguiremos intentando. Me pareció un gesto noble y admirable que no casaba con la imagen fenicia que me había hecho del señor Cavestany. Quizá le había juzgado mal. La figura de Julián Carax cada vez me intrigaba más. Todo lo referente a él está envuelto de misterio. Por lo menos 1 o 2 veces al mes alguien llamaba preguntando por la dirección de Julián Carax. Pronto advertí que siempre era la misma persona, que se identificaba con nombres diferentes. Yo me limitaba a decirle lo que ya decían las contraportadas de los libros, que Julián Carax vivía en París. Con el tiempo, aquel hombre dejó de llamar. Yo, por si las moscas, había borrado la dirección de Carax de los archivos de la editorial
Yo era la única que le escribía y me la sabía de memoria. Meses más tarde, por casualidad, me encontré con las hojas de contabilidad que el taller de impresión enviaba al señor Cabestaní. Al echarles un vistazo, advertí que las ediciones de los libros de Julián Carax estaban sufragadas en su integridad por un individuo ajeno a la empresa, del cual yo no había oído hablar jamás, Miguel Moliner. Es más, los costes de impresión y distribución de las obras eran sustancialmente inferiores a la cifra facturada al señor Moliner. Las cifras no mentían. La editorial estaba haciendo dinero imprimiendo libros que iban a parar directamente a un almacén. No tuve valor para cuestionar las indiscreciones financieras de Cabestaní. Temía perder mi puesto. Lo que hice fue anotar la dirección a la que enviamos las facturas a nombre de Miguel Moliner, un palacete en la calle Puertaferriza. Guardé aquella dirección durante meses antes de atreverme a visitarle. Finalmente mi conciencia pudo más y me presenté en su casa dispuesta a decirle que Cabestaní le estaba estafando. Sonrió y me dijo que ya lo sabía. Cada cual hace aquello para lo que sirve. Le pregunté si había sido él quien había estado llamando tantas veces para averiguar la dirección de Carax. Dijo que no, y con gesto sombrío me advirtió que no debía darle esa dirección a nadie, nunca. Miguel Moliner era un hombre enigmático. Vivía solo en un palacio cavernoso y casi en ruinas que formaba parte de la herencia de su padre, un industrial que se había enriquecido con la fabricación de armas y se decía la promoción de guerras. Lejos de vivir con lujos, Miguel llevaba una existencia casi monacal, dedicado a dilapidar aquel dinero que consideraba ensangrentado en restaurar museos, catedrales, escuelas, bibliotecas, hospitales y en asegurarse de que las obras de su amigo de juventud, Julián Carax, fuesen publicadas en su ciudad natal. Dinero me sobra y amigos como Julián me faltan, decía por toda explicación. Apenas mantenía contacto con sus hermanos o con el resto de su familia, a quienes se refería como extraños. No se había casado y raramente salía del recinto del palacio, en el que solo ocupaba la planta superior. Ahí tenía montada su oficina, donde trabajaba febrilmente, escribiendo artículos y columnas para varios periódicos y revistas de Madrid y Barcelona, traduciendo textos técnicos del alemán y el francés, haciendo correcciones de estilo de enciclopedias y manuales escolares. Miguel Moliner estaba poseído por esa enfermedad de la laboriosidad culpable, y aunque respetaba y hasta envidiaba la ociosidad de los demás, huía de ella como de la peste. Lejos de presumir de su ética de trabajo, bromeaba sobre su compulsión productiva y la describía como una forma menos de cobardía.
Mientras se trabaja, uno no le mira a la vida a los ojos. Nos hicimos buenos amigos, casi sin darnos cuenta. Ambos teníamos mucho en común, quizá demasiado. Miguel me hablaba de libros, de su adorado doctor Freud, de música, pero sobre todo de su viejo amigo Julián. Nos veíamos casi todas las semanas. Miguel me contaba historias de los días de Julián en el colegio de San Gabriel. Conservaba una colección de antiguas fotografías, de relatos escritos por un Julián adolescente. Miguel adoraba a Julián y a través de sus palabras y sus recuerdos aprendí a descubrirle, a inventar una imagen en la ausencia. Un año después de conocerlos, Miguel Moliner me confesó que se había enamorado de mí. No quise herirle, pero tampoco engañarle. Era imposible engañar a Miguel. Le dije que le apreciaba muchísimo, que se había convertido en mi mejor amigo, pero no estaba enamorado de él. Miguel dijo que ya lo sabía. Estás enamorada de Julián, pero no lo sabes todavía. En agosto de 1933, Julián me escribió anunciándome que casi había terminado el manuscrito de una nueva novela titulada El ladrón de catedrales. Cabestany tenía unos contratos pendientes de renovación en septiembre con Gallimard. Llevaba ya semanas paralizado con un ataque de gota y como premio a mi dedicación decidió que yo viajase a Francia en su lugar para terminar los nuevos contratos y de paso visitar a Julián Carax y recoger la nueva obra. Escribí a Julián anunciando mi visita para mediados de septiembre y pidiéndole si me podía recomendar un hotel modesto y de precio asequible. Julián contestó diciendo que me podía instalar en su casa, un modesto piso en la barriada de San Germain, y ahorrarme el dinero del hotel para otros gastos. El día antes de partir, visité a Miguel para preguntarle si tenía algún mensaje para Julián. Dudó un largo rato y luego me dijo que no. La primera vez que vi a Julián en persona fue en la estación de Austerlitz. El otoño había llegado a París a traición y la estación estaba inundada de niebla. Me quedé esperando en el andén mientras los pasajeros partían hacia la salida. Pronto me quedé sola y vi a un hombre enfundado en un abrigo negro apostado a la entrada del andén que me observaba entre el humo de un cigarrillo. Durante el viaje me había preguntado a menudo cómo iba a reconocer a Julián. Las fotografías que había visto de él en la colección de Miguel Moliner tenían por lo menos 13 o 14 años. Miré a un lado y a otro del andén. No había nadie más excepto aquella figura y yo. Advertí que el hombre me contemplaba con cierta curiosidad, quizá esperando a otra persona, al igual que yo. No podía ser él. Según mis datos, Julián tenía entonces 32 años y aquel hombre me pareció mayor. Tenía el pelo cano
y una expresión de tristeza o cansancio. Demasiado pálido y demasiado delgado, o quizá fuera solo la niebla y el cansancio del viaje. Había aprendido a imaginar un Julián adolescente. Me aproximé a aquel desconocido con cautela y le miré a los ojos. Julián. El extraño me sonrió y asintió. Julián Carax tenía la sonrisa más bonita del mundo. Es lo único que quedaba de él. Julián ocupaba una buhardilla en la barriada de San Germain. El piso se reducía a 2 piezas, una sala con una cocina diminuta que daba a una balaustrada desde la que se veían las torres de Notre Dame emergiendo tras una jungla de tejados y neblina, y un dormitorio sin ventanas con un lecho individual. El baño estaba al fondo del pasillo, del piso inferior, y lo compartía con el resto de los vecinos. El conjunto de la vivienda era más pequeño que el despacho del señor Cabestany. Julián había limpiado a conciencia y había dispuesto todo para acogerme con sencillez y decoro. Fingí estar encantada con la casa, que todavía olía al desinfectante y a la cera que Julián había aplicado con más empeño que maña. Las sábanas de la cama se veían por estrenar. Me pareció que eran de un estampado con dibujos de dragones y castillos. Sábanas de niño. Julián se disculpó diciendo que las había conseguido a un precio excepcional, pero que eran de primera calidad. Las que no llevaban estampado costaban el doble, argumentó, y eran más aburridas. En la sala había un escritorio de madera vieja, enfrentado a la visión de las torres de la catedral. Sobre él yacía la máquina Underwood que había adquirido con el anticipo de Cabestany, y 2 pilas de cuartillas, una en blanco y la otra escrita por ambas caras. Julián compartía el piso con un inmenso gato blanco al que llamaba Kurz. El felino me observaba con recelo a los pies de su dueño, relamiéndose las garras. Conté 2 sillas, una percha y poco más. Lo demás eran libros. Murallas de libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, en 2 capas. Mientras yo inspeccionaba el lugar, Julián suspiró. Hay un hotel a 2 calles de aquí, limpio, asequible y respetable. Me permití hacer una reserva. Tuve mis dudas, pero temí ofenderle. Aquí estaré perfectamente, siempre y cuando no suponga una molestia para ti ni para Kurz. Kurz y Julián intercambiaron una mirada. Julián negó y el gato imitó su gesto. No me había dado cuenta de lo mucho que se parecían el uno al otro. Julián insistió en cederme el dormitorio. Él alegaba apenas dormía
y se instalaría en la sala en un plegatín que le había prestado su vecino Monsieur Darcieux, un anciano ilusionista que leía las líneas de la mano a las señoritas a cambio de un beso. Aquella primera noche dormí de un tirón, agotada por el viaje. Me desperté al alba y descubrí que Julián había salido. Kurz dormía sobre la máquina de escribir de su dueño. Roncaba como un mastín. Me aproximé al escritorio y vi el manuscrito de la nueva novela que había venido a recoger, El ladrón de catedrales. En la primera página, al igual que en todas las novelas de Julián, rezaba la leyenda escrita a mano para P. Me sentí tentada a empezar a leer. Estaba a punto de tomar la segunda página cuando advertí que Kurz me miraba de reojo. Al igual que había visto hacer a Julián, negué con la cabeza. El gato negó a su vez y devolví las páginas a su lugar. Al rato, Julián apareció trayendo pan recién hecho, un termo de café y queso fresco. Desayunamos en la balaustrada. Julián hablaba sin cesar, pero rehuía mi mirada. A la luz del alba me pareció un niño envejecido. Se había afeitado y enfundado el que supuse era su único atuendo decente, un traje de algodón color crema que se veía gastado pero elegante. Le escuché hablarme de los misterios de Nostradam, de una supuesta barcaza fantasma que surcaba el Sena por las noches, recogiendo las almas de los amantes desesperados que se habían suicidado tirándose a las aguas heladas, de 1001 embrujos que inventaba sobre la marcha con tal de no permitirle preguntarle nada. Yo le contemplaba en silencio, asintiendo, buscando en él al hombre que había escrito los libros que conocía casi de memoria de tanto releerlos, al muchacho que Miguel Moliner me había descrito tantas veces. ¿Cuántos días vas a estar en París?, preguntó. Mis asuntos con Galimard iban a llevarme unos 2 o 3 días, supuse. Mi primera cita era aquella misma tarde. Le dije que había pensado tomarme un par de días para conocer la ciudad antes de regresar a Barcelona. París exige más de 2 días, dijo Julián. No se aviene a razones. No dispongo de más tiempo, Julián. El señor Cabestany es un patrón generoso, pero todo tiene un límite. Cabestany es un pirata, pero incluso él sabe que París no se ve en 2 días, ni en 2 meses, ni en 2 años. No puedo estar 2 años en París, Julián. Julián miró un largo rato en silencio y me sonrió. ¿Por qué no? ¿Alguien te espera? Los trámites con Galimard y mis visitas de cortesía a varios editores con quienes Cabestany tenía contratos ocuparon 3 días completos, tal y como había previsto. Julián me había asignado un guía y protector, un muchacho llamado Gervais,
que tenía apenas 13 años y se conocía la ciudad al dedillo. Hervé me acompañaba de puerta a puerta. Se aseguraba de indicarme en qué cafés tomar un bocado, qué calles evitar, qué vistas apresar. Me esperaba durante horas a la puerta de las oficinas de los editores, sin perder la sonrisa y sin aceptar propina alguna. Hervé chapurreaba un español divertido que mezclaba con tintes de italiano y portugués. Signore Carax, ya me ha pagato con toda generosidad pos más servicios, decía él. Según pude deducir, Hervé era el huérfano de una de las damas del establecimiento de Irene Marceau, en cuyo ático vivía. Julián le había enseñado a leer, escribir y a tocar el piano. Los domingos lo llevaba al teatro o a un concierto. Hervé idolatraba a Julián y parecía estar dispuesto a hacer cualquier cosa por él, incluido guiarme hasta el fin del mundo si fuera necesario. En nuestro tercer día juntos me preguntó si yo era la novia del señor Carax. Le dije que no, que solo era una amiga de visita. Pareció decepcionado. Julián pasaba casi todas las noches en vela, sentado en su escritorio con Kurz en el regazo, repasando páginas o simplemente mirando las siluetas de las torres de la catedral a lo lejos. Una noche en que yo tampoco podía dormir por el ruido de la lluvia arañando el tejado, salí a la sala. Nos miramos sin decir nada y Julián me ofreció un cigarrillo. Contemplamos la lluvia en silencio durante un largo rato. Luego, cuando la lluvia cesó, le pregunté quién era P. Penélope, respondió. Le pedí que me hablase de ella, de aquellos 13 años de exilio en París. A media voz, en la penumbra, Julián me contó que Penélope era la única mujer a la que había amado. Una noche de invierno de 1921, Irene Marceau encontró a Julián Carax vagando en las calles, incapaz de recordar su nombre y vomitando sangre. Apenas llevaba encima unas monedas y unas páginas dobladas escritas a mano. Irene las leyó y creyó que había dado con un autor famoso, borracho, perdido, y que quizá un editor generoso la recompensaría cuando él recobrase el conocimiento. Esa era al menos su versión. Pero Julián sabía que le salvó la vida por compasión. Pasó 6 meses en una habitación en el ático del burdel de Irene, recuperándose. Los médicos advirtieron a Irene que si aquel individuo volvía a envenenarse, no respondían de él. Se había destrozado el estómago y el hígado, e iba a pasar el resto de sus días sin poder alimentarse más que de leche, queso fresco y pan tierno. Cuando Julián recobró el habla, Irene le preguntó quién era. Nadie, respondió Julián. Pues nadie vive a mi costa. ¿Qué sabes hacer? Julián dijo que
sabía tocar el piano. Demuéstralo. Julián se sentó al piano del salón y frente a una intrigada audiencia de 15 putillas adolescentes en paños menores, interpretó un nocturno de Chopin. Todas aplaudieron menos Irene, que dijo que aquello era música de muertos y que ellas estaban en el negocio de los vivos. Julián tocó para ella un ragtime y un par de piezas de Offenbach. Eso está mejor. Su nuevo empleo le granjeaba un sueldo, un techo y 2 comidas calientes al día. En París sobrevivió gracias a la caridad de Irene Marceau, que era la única persona que le animaba a seguir escribiendo. A ella le gustaban las novelas románticas y las biografías de santos y mártires que la intrigaban enormemente. En su opinión, el problema de Julián es que tenía el corazón envenenado y que por eso solo podía escribir aquellas historias de espantos y tinieblas. Pese a sus reparos, Irene era quien había conseguido que Julián encontrase editor para sus primeras novelas, quien le había procurado aquella buhardilla en la que se escondía del mundo, la que le vestía y lo sacaba de casa para que le diese el sol y el aire, quien le compraba libros y le hacía acompañarla a misa los domingos y luego a pasear por las Tullerías. Irene Marceau le mantenía vivo, sin pedirle otra cosa a cambio que su amistad y la promesa de que seguiría escribiendo. Con el tiempo, Irene le permitió llevarse a alguna de sus chicas a la buhardilla, aunque solo fuera para dormir abrazados. Irene bromeaba con ellas, estaban casi tan solas como él, y lo único que querían era algo de cariño. Mi vecino, Monsieur Darcieux, me tiene por el hombre más afortunado del universo. Le pregunté por qué no había regresado nunca a Barcelona en busca de Penélope. Se sumió en un largo silencio y cuando busqué su rostro en la oscuridad, lo encontré cortado de lágrimas. Sin saber bien lo que hacía, me arrodillé junto a él y le abracé. Permanecimos así, abrazados en aquella silla, hasta que nos sorprendió el alba. Ya no sé quién besó primero a quién, ni si tiene importancia. Sé que encontré sus labios y que me dejé acariciar sin darme cuenta de que también yo estaba llorando y no sabía por qué. Aquel amanecer y todos los que siguieron durante las 2 semanas que pasé con Julián, nos amamos en el suelo, siempre en silencio. Luego, sentados en un café o paseando por las calles, le miraba a los ojos y sabía sin necesidad de preguntarle que él seguía queriendo a Penélope. Recuerdo que en aquellos días aprendí a odiar a aquella muchacha de 17 años, porque para mí Penélope siempre tuvo 17 años, a la que nunca había conocido y con la que empezaba a soñar. Inventé 1001 excusas para telegrafiar a Cabestany y prolongar mi estancia. Ya no me preocupaba perder aquel empleo,
ni la existencia gris que había dejado en Barcelona. Muchas veces me he preguntado si llegué a París con una vida tan vacía que caí en los brazos de Julián, como las chicas de Irene Marceau, que mendigaban cariño a regañadientes. Solo sé que aquellas 2 semanas que pasé con Julián fueron el único momento de mi vida en que sentí por una vez que era yo misma, en que comprendí que esa absurda claridad de las cosas inexplicables, que nunca podría querer a otro hombre como quería Julián, aunque pasara el resto de mis días intentándolo. Un día Julián se quedó dormido en mis brazos, exhausto. La tarde anterior, al cruzar frente al escaparate de una tienda de empeños, se había detenido para enseñarme una pluma estilográfica que llevaba años expuesta en el mostrador y que, según el tendero, había pertenecido a Víctor Hugo. Julián nunca había tenido un céntimo para comprarla, pero cada día la visitaba. Me vestí con sigilo y bajé a la tienda. La pluma costaba una fortuna que yo no tenía, pero el tendero me dijo que aceptaría un cheque en pesetas contra cualquier banco español con oficina en París. Antes de morir, mi madre me había prometido que ahorraría durante años para comprarme un vestido de novia. La pluma de Víctor Hugo se llevó mi velo por delante, y aunque sabía que era una locura, nunca gasté un dinero más a gusto. Al salir de la tienda con el estuche fabuloso, advertí que una mujer me seguía. Era una dama muy elegante, con el cabello plateado y los ojos más azules que he visto jamás. Se me aproximó y se presentó. Era Irene Marceau, la protectora de Julián. Mi lazarillo Gerdé le había hablado de mí. Solo quería conocerme y preguntarme si yo era la mujer a la que Julián había estado esperando todos aquellos años. No hizo falta que respondiese. Irene se limitó a sentir y me besó en la mejilla. Le vi alejarse calle abajo y supe entonces que Julián nunca sería mío, que le había perdido antes de empezar. Regresé a la buhardilla con el estuche de la pluma oculto en mi bolso. Julián me esperaba despierto. Me desnudó sin decir nada e hicimos el amor por última vez. Cuando me preguntó por qué lloraba, le dije que eran lágrimas de felicidad. Más tarde, cuando Julián bajó a buscar algo de comida, hice el equipaje y dejé el estuche con la pluma sobre su máquina de escribir. Metí el manuscrito de la novela en mi maleta y me marché antes de que Julián regresara. En el rellano me encontré con Monsieur Darcier, el anciano ilusionista que leía la mano de las muchachas a cambio de un beso. Me tomó la mano izquierda y me observó con tristeza. Vos avez poison à course, mademoiselle. Cuando quise satisfacer su tarifa, negó suavemente y fue él quien me besó la mano. Llegué a la estación de Austerlitz justo a tiempo para tomar el tren de las 12.
para Barcelona. El revisor que me vendió el billete me preguntó si me encontraba bien. Asentí y me encerré en el compartimiento. El tren partía ya cuando miré por la ventana y avisté la silueta de Julián en el andén, en el mismo sitio que le había visto la primera vez. Cerré los ojos y no los abrí hasta que el tren hubo dejado atrás la estación y aquella ciudad embrujada a la que nunca podría regresar. Llegué a Barcelona al amanecer del día siguiente. Aquel día cumplí los 24 años, sabiendo que lo mejor de mi vida había quedado atrás. Capítulo 2. A mi regreso a Barcelona, dejé pasar un tiempo antes de volver a visitar a Miguel Moliner. Necesitaba quitarme a Julián de la cabeza y me daba cuenta de que si Miguel me preguntaba por él, no iba a saber qué decir. Cuando nos encontramos de nuevo, no hizo falta que le dijese nada. Miguel me miró a los ojos y se limitó a asentir. Me pareció más flaco que antes de mi viaje a París, el rostro de una palidez casi enfermiza, que yo atribuía al exceso de trabajo con que se castigaba. Me confesó que estaba pasando apuros económicos. Había gastado casi todo el dinero que había heredado en sus donaciones filantrópicas, y ahora los abogados de sus hermanos estaban tratando de desalojarle del palacete, alegando que una cláusula del testamento del viejo Moliner especificaba que Miguel solo podía hacer uso de aquel lugar siempre y cuando lo mantuviese en buenas condiciones y pudiera demostrar solvencia para mantener la propiedad. En caso contrario, el palacio de Puertaferrisa pasaría a la custodia de sus otros hermanos. Incluso antes de morir, mi padre intuyó que iba a gastarme su dinero en todo aquello que él detestaba en vida, hasta el último céntimo. Sus ingresos como columnista y traductor estaban lejos de permitirle mantener semejante domicilio. Lo difícil no es ganar dinero sin más, se lamentaba. Lo difícil es ganarlo haciendo algo a lo que valga la pena dedicarle la vida. Sospeché que estaba empezando a beber a escondidas. A veces le temblaban las manos. Yo le visitaba todos los domingos y le obligaba a salir a la calle y alejarse de su mesa de trabajo y sus enciclopedias. Sabía que le dolía verme. Actuaba como si no recordase que me había propuesto matrimonio y que le había rechazado, pero a veces le sorprendía observándome con anhelo y deseo, con mirada de derrota. Mi única excusa para someterle a aquella crueldad era puramente egoísta. Solo Miguel sabía la verdad sobre Julián y Penélope Aldaya. Durante aquellos meses que pasé alejada de Julián, Penélope Aldaya se había convertido en un espectro que me devoraba el sueño y el pensamiento. Todavía recordaba la expresión de decepción en el rostro de Irene Marceau al comprobar que yo no era la mujer que Julián estaba esperando.
Penélope Aldaya, ausente y a traición, era una enemiga demasiado poderosa para mí. Invisible, la imaginaba perfecta, una luz en cuya sombra me perdía, indigna, vulgar, tangible. Nunca había creído posible que pudiera odiar tanto y tan a mi pesar a alguien a quien ni siquiera conocía, a quien no había visto una sola vez. Supongo que creía que si la encontraba cara a cara, si comprobaba que era de carne y hueso, su hechizo se rompería y Julián sería libre de nuevo, y yo con él. Quise creer que era una cuestión de tiempo, de paciencia. Tarde o temprano, Miguel me contaría la verdad y la verdad me haría libre. Un día, mientras paseábamos por el claustro de la catedral, Miguel volvió a insinuar su interés por mí. Le miré y vi a un hombre solo, sin esperanzas. Sabía lo que hacía cuando le llevé a casa y me dejé seducir por él. Sabía que le estaba engañando y que él lo sabía también, pero no tenía más en el mundo. Fue así como nos convertimos en amantes por desesperación. Yo veía en sus ojos lo que hubiera querido ver en los ojos de Julián. Sentía que al entregarme a él me vengaba de Julián y de Penélope y de todo aquello que se me negaba. Miguel, que estaba enfermo de deseo y de soledad, sabía que nuestro amor era una farsa y aún así no podía dejarme ir. Cada día bebía más y muchas veces apenas podía poseerme. Entonces bromeaba amargamente que después de todo nos habíamos convertido en un matrimonio ejemplar en un tiempo récord. Nos estábamos haciendo daño el uno al otro por despecho y cobardía. Una noche, cuando casi se cumplía un año de mi regreso de París, le pedí que me contase la verdad sobre Penélope. Miguel había bebido y se puso violento como nunca le había visto antes. Lleno de rabia me insultó y me acusó de no haberle querido nunca, de ser una furcia cualquiera. Me arrancó la ropa a jirones y cuando quiso forzarme, yo me tendí, ofreciéndome sin resistencia y llorando en silencio. Miguel se vino abajo y me suplicó que le perdonase. Cuánto me hubiera gustado poder amarle a él y no a Julián, poder elegir quedarme a su lado, pero no podía. Nos abrazamos en la oscuridad y le pedí perdón por todo el daño que le había hecho. Me dijo entonces que si eso era realmente lo que quería, me contaría la verdad sobre Penélope Aldaya. Hasta en eso me equivoqué. Aquel domingo de 1919, en que Miguel Moliner había acudido a la estación de Francia a entregar el billete a París y despedir a su amigo Julián, ya sabía que Penélope no acudiría a la cita. Sabía que 2 días antes, al regresar don Ricardo Aldaya de Madrid, su esposa le había confesado que había sorprendido a Julián y a su hija Penélope
en la habitación del aya Jacinta. Jorge Aldaya le había revelado a Miguel lo sucedido el día anterior, haciéndole jurar que nunca se lo contaría a nadie. Jorge le explicó cómo, al recibir la noticia, don Ricardo estalló de ira y, gritando como un loco, corrió a la habitación de Penélope, que al oír los alaridos de su padre, se había encerrado con llave y lloraba de terror. Don Ricardo derribó la puerta a patadas y encontró a Penélope de rodillas, temblando y suplicándole su perdón. Don Ricardo le propinó entonces una bofetada que la derribó contra el suelo. Ni el propio Jorge fue capaz de repetirle las palabras que profirió don Ricardo, ardiendo de rabia. Todos los miembros de la familia y el servicio esperaban abajo, atemorizados, sin saber qué hacer. Jorge se ocultó en su habitación, a oscuras, pero incluso ahí llegaban los gritos de don Ricardo. Jacinta fue despedida aquel mismo día. Don Ricardo ni se dignó verla. Ordenó a los criados que la echasen de la casa y les amenazó con un destino similar si cualquiera de ellos volvía a tener contacto alguno con ella. Cuando don Ricardo bajó a la biblioteca, era ya medianoche. Había dejado encerrada bajo llave a Penélope, en la que había sido la habitación de Jacinta, y prohibió terminantemente que nadie subiera a verla, ni miembros del servicio ni de la familia. Desde su habitación, Jorge escuchó a sus padres hablar en el piso de abajo. El doctor llegó de madrugada. La señora Aldaya le condujo hasta la alcoba donde mantenían encerrada a Penélope y esperó en la puerta, mientras el médico la reconocía. Al salir, el doctor se limitó a asentir y a recoger su pago. Jorge escuchó cómo don Ricardo le decía que si comentaba con alguien lo que había visto ahí, él personalmente se aseguraría de arruinar su reputación y de impedir que volviese a ejercer la medicina. Incluso Jorge sabía lo que eso significaba. Jorge confesó estar muy preocupado por Penélope y por Julián. Nunca había visto a su padre poseído por semejante cólera, incluso teniendo en cuenta la ofensa cometida por los amantes. No comprendía el alcance de aquella ira. Tiene que haber algo más, dijo, algo más. Don Ricardo había dado órdenes ya para que Julián fuese expulsado del colegio de San Gabriel y se había puesto en contacto con el padre del muchacho, el sombrerero, para enviarle al ejército inmediatamente. Miguel, al oír aquello, decidió que no podía decirle a Julián la verdad. Si le desvelaba que don Ricardo Aldaña mantenía encerrada a Penélope y que ella llevaba en las entrañas al hijo de ambos, Julián nunca tomaría aquel tren para París. Sabía que quedarse en Barcelona sería el fin de su amigo. Así pues, decidió engañarle y dejar que partiera para París sin saber lo que había sucedido, dejándole creer que Penélope se reuniría con él tarde o temprano. Al despedirse de Julián, aquel día en la estación de Francia, quiso creer que no todo estaba perdido. Días más tarde, cuando se supo que Julián había desaparecido,
se abrieron los infiernos. Don Ricardo Aldaya echaba espuma por la boca. Puso a medio departamento de policía a la busca y captura del fugitivo sin éxito. Acusó entonces al sombrerero de haber saboteado el plan que habían pactado y le amenazó con la ruina absoluta. El sombrerero, que no entendía nada, acusó a la vez a su esposa, Sofía, de haber urdido la fuga de aquel hijo infame y la amenazó con echarla a la calle para siempre. A nadie se le ocurrió que era Miguel Moliner quien había ideado todo el asunto. A nadie, excepto a Jorge Aldaya, que 2 semanas más tarde acudió a verle. Ya no resumaba el temor y la preocupación que le había atenazado días atrás. Aquel era otro Jorge Aldaya, adulto y robado de inocencia. Fuera lo que fuese, lo que se ocultaba tras la rabia de don Ricardo, Jorge lo había averiguado. El motivo de la visita era sucinto. Le dijo que sabía que era él quien había ayudado a Julián a escapar. Le anunció que ya no eran amigos, que no quería volver a verle nunca más y le amenazó con matarle si le contaba a alguien lo que él le había revelado 2 semanas antes. Unas semanas más tarde, Miguel recibió la carta bajo nombre falso que Julián enviaba desde París, dándole su dirección y comunicándole que estaba bien y le echaba de menos, e interesándose por su madre y por Penélope. Incluía una carta dirigida a Penélope para que Miguel la reenviase desde Barcelona, la primera de tantas que Penélope nunca llegaría a leer. Miguel dejó pasar unos meses con prudencia. Escribía semanalmente a Julián, refiriéndole solo aquello que creía oportuno, que era casi nada. Julián, a su vez, le hablaba de París, de lo difícil que estaba resultado todo, de lo solo y desesperado que se sentía. Miguel enviaba dinero, libros y su amistad. Junto con cada carta, Julián acompañaba sus envíos con otra misiva para Penélope. Miguel las enviaba desde diferentes estafetas, aún sabiendo que era inútil. En sus cartas, Julián no cesaba de preguntar por Penélope. Miguel no podía contarle nada. Sabía por Jacinta que Penélope no había salido de la casa de la avenida del Tibadabo desde que su padre la había encerrado en la habitación del 3er piso. Una noche, Jorge Aldaya le salió al paso entre las sombras a 2 manzanas de su casa. ¿Vienes ya a matarme?, preguntó Miguel. Jorge anunció que venía a hacerle un favor a él y a su amigo Julián. Le entregó una carta y le sugirió que se la hiciera llegar a Julián, donde quiera que se hubiera ocultado. Por el bien de todos, sentenció. El sobre contenía una cuartilla escrita de puño y letra por Penélope Aldaya. Querido Julián, te escribo para anunciarte mi próximo matrimonio y para rogarte que no me escribas más, que me olvides y que rehagas tu vida. No te guardo rencor, pero no sería sincera si te confesara que nunca te he querido y nunca podré quererte. Te deseo lo mejor donde quiera que estés. Penélope.
aquí concluimos por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente charla. Hasta luego.